Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y esto es el podcast de Sucedió una noche, una actriz a la que venció la tristeza, un icono del cine fantástico y de terror que cumple 100 años, un musical autobiográfico y una charla con el director de la película Mediterráneo son los principales reportajes del capítulo de esta semana. Espero que os resulte interesante. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, el espacio de la SER dedicado al cine clásico. En el programa de hoy vamos a celebrar el centenario del nacimiento de uno de los actores más icónicos de la historia del cine. I'm Christopher Lee. I'll be waiting for you. Os contaremos la triste historia de Romy Schneider. Pero sí, ¿qué te pasa? ¿Por qué te apartas de todo el mundo? Y Jack Bourbon, en su sección dedicada al cine musical, nos trae uno que nació de las experiencias personales de su director. Quería sentirme como Bob Fosse en Empieza el espectáculo. Pues os contaremos todo sobre esta película, All That Jazz, Empieza el espectáculo. Además, charlaremos con el director, Marcel Barrera, y jugaremos un rato a las películas. ¿Todo listo? Pues empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este domingo 29 de mayo se cumplen 40 años del fallecimiento de Romy Schneider, la actriz a la que muchos recuerdan como la alegre emperatriz Sisi de las películas. Murió con tan solo 43 años y tuvo una vida llena de amargura y tristezas. Esta es su historia. Era la madrugada del 29 de mayo. Bueno, me voy a la cama. Bueno, ya voy yo ahora, Voy a quedarme en el salón escribiendo unas cartas. Romy Schneider estaba en su casa de París junto a su último compañero, el productor francés Laurent Pétain. Sentada en un sillón, la actriz escribió las que iban a ser las últimas palabras de su vida. Una carta dirigida al director del suplemento dominical de un famoso diario parisino. Querido director de la revista Figaro Magazine, le ruego que aplacemos la entrevista concertada para dentro de 2 días por otra fecha a convenir. Sentada esa madrugada en el sillón, la actriz fue quedándose poco a poco dormida. Se sentía agotada y deprimida. Allí, a su lado, en esa última noche, estaba el único amigo que le había acompañado siempre, su diario, unos cuadernos que recogían de su puño y letra todo lo que había sido su vida. Una vida que comenzó como un cuento de hadas, cuando solo se llamaba Rosemary Magdalena Albach-Reti. Romy Schneider nació en Viena en 1938 y era hija y nieta de actores. Su padre, Walter Albach-Reti, intervino en muchísimas películas alemanas hasta la década de los 60. Su madre fue Magda Schneider, una de las actrices preferidas de Adolf Hitler. Pero ya una generación antes, su abuela, Rosa Reti, fue nombrada actriz principal de la corte por el emperador Francisco José de Austria. Dime, hija, ¿qué te ha parecido Francisco José? Bastante agradable. ¿Agradable? Yo lo encuentro un hombre extraordinario. Romy Schneider parecía, por tanto, predestinada para interpretar el papel de la emperatriz Sisi, la mujer de Francisco José, pero antes tenía que iniciar su carrera de actriz. A los 15 años, su madre la llevó a una prueba cinematográfica. Poco después, interpretó su primer papel en una película titulada Lilas Blancas. 16 de julio de 1953. Si pudiera saltarlo bastante, saltaría hasta el techo de alegría. Voy a rodar. Si todo sale bien, claro.
¡Qué día! Hizo luego un par de películas más, pero su gran éxito, el personaje para el que parecía haber nacido, no tardaría en llegar. Sisi es la emperatriz ideal. Una mujer como no encontraría otra. En el mal sentido. En el mejor de todos, mamá. Es una mujer adorable. Es la virtud personificada. Un don que nos envía la providencia. Sisi es un tesoro. Y no permitiré que nadie me lo arrebate. Medio planeta lloraba y se emocionaba con los amores de Sisi. Con su nombre aparecieron revistas infantiles, cuentos, muñecas y colecciones de cromos, incluso caramelos, probablemente tan pegajosos como la propia película. Lo bueno en ti, hija mía, es que esa dicha la transmites. Hubo una segunda y una tercera parte, Sisi emperatriz y el destino de Sisi, pero la joven Romy no estaba contenta. Cualquier princesa en tu lugar sería feliz, y a ti desde hace un tiempo se te ha puesto una cara que pareces el diablo disfrazado. Romy Schneider tenía ya 21 años y quería desarrollar su carrera de actriz con otros papeles. Que no vas a hacer más películas de Sisi. ¿Pero tú estás loca? No, ¿Estás loca? No, mamá, no estoy loca. No quiero, eso es todo. Mira, tú harás lo que yo te diga, ¿me entiendes? ¿Me oyes? No lo entiendes, ¿verdad? ¿Cómo? No quieres entenderlo. La actriz abandonó la tutela de su madre, que hasta entonces había dirigido su carrera, y se marchó a París. Soy feliz en Francia. Aquí puedo vivir de forma normal. En Alemania me ven de otra forma, diferente. Desde que tenía 15 años me construyeron una imagen tan distinta de lo que soy en realidad, que allí no soy más que una deformación de mí misma. Ni siquiera soy una sombra mía. Y en París, nada más bajarse del avión, Romy conoció al que sería el gran amor de su vida. Abajo en la escalería había un chico demasiado guapo, demasiado bien peinado, demasiado joven, vestido como un gentleman, con corbata y cuello y un traje exageradamente a la moda. Se llamaba Alain Delon. Alain Delon y Romy Schneider se conocieron cuando trabajaron juntos en la película Amoríos. No prometa nada. Lo nuestro durará mientras dure. Yo le juro que nunca le pediré nada. A partir de entonces se convirtieron en pareja, la pareja ideal del cine europeo en la primera mitad de los años 60. Sus fotos llenaban páginas y páginas de las revistas de medio mundo. ¿Y esa boda para cuándo es? Espero ser testigo. ¿Qué boda? Sabes muy bien que acabarás casándote con ella. Lo está deseando en el fondo, y a ti te va también. Pero no, nunca se casaron, aunque su amor parecía eterno. Me siento muy bien con él, muy bien. Tengo la impresión de que aún me necesita. Y es el primer hombre con el que me entiendo de esa manera. Es cierto. Sin embargo, en las Navidades de 1963, Romy regresó a París tras haber pasado un tiempo rodando en Hollywood El Cardenal a las órdenes de Otto Preminger y Préstame a tu marido junto a Jack Lemmon. Al llegar se encontró la casa vacía. Alain Delon la había abandonado por otra mujer, la futura Nathalie Delon, dejando tan solo una postal de despedida y un ramo de rosas. Un caso nunca queda definitivamente cerrado. Puede abrirse de nuevo. Si un día siente algún remordimiento... No diga que no. Nunca se sabe. Nunca volvieron, aunque con el tiempo mantuvieron una buena relación e incluso trabajaron juntos en otras dos películas, La piscina y El asesinato de Trotsky. Intentando olvidar, Romy se refugió en su trabajo. Conoció al actor Harry Meyen, un hombre de teatro que tenía un pasado terrible. Había sido torturado por la Gestapo durante la guerra y sufría periodos muy depresivos. Romy se casó con él y tuvieron un hijo llamado David. 3 de diciembre de 1966. Por fin tengo un hombre que me amará hasta el fin. Mi hijo nació en Berlín. Allí he pasado los años más hermosos y felices de mi vida. 7 años más tarde llegaría el divorcio y poco después, cuando Romy estaba rodando una película en México, recibiría la noticia de que su exmarido Harry se había suicidado. 15 de abril de 1979. Muerte de Harry. Hubiera debido ocuparme más de él. Esa muerte, cuentan, le afectó profundamente. En su rostro comenzaron a dibujarse las marcas de la tristeza, una sonrisa congelada que parecía nacer de su propia alma. Empezaron también las depresiones, ahogadas a menudo en alcohol y tranquilizantes. Aquí estoy. ¿Qué os apetece beber? Un whisky. Muy bien. Pero su carrera como actriz seguía marchando bien. Volvió a trabajar en Hollywood en la comedia ¿Qué tal, Pussycat? Y en Francia su prestigio seguía intacto. Uno de sus mejores trabajos en estos años fue Las cosas de la vida, junto a Michel Piccoli. ¿Qué pretendes, Pierre? ¿Quieres que me calle? Ya hice eso hace un año. Porque habías pasado una noche con una mujer. Por lo general los hombres dicen cállate ya. Tú me dijiste no te calles.
Y desistí, porque creí que te ibas a marchar. Otoño de 1969. Las cosas de la vida es una de mis películas favoritas. Me conmueve siempre que la veo. No pierde la fuerza porque no puede envejecer. En esta película canto con Michel Piccoli una bonita canción. Me gusta mucho. Me ha enseñado las cosas de la vida. Me ha aportado algo sobre mí misma. En 1972 incumplió su palabra y volvió a meterse en la piel de la emperatriz Sisi en la película Luis II de Baviera, el rey loco, que dirigió Luchino Visconti. Una película, desde luego, muy diferente a las otras de Sisi. Un cambio, lugares y caras nuevas, es suficiente para que una mujer, curiosa por naturaleza como yo, se sienta satisfecha. En 1975 ganó el César a la mejor actriz por Lo importante es amar, de Zulawski, un premio que volvería a recoger en 1979 por otro de los mejores trabajos de su carrera, Una vida de mujer, dirigida por Claude Sautet. ¿Por qué te ríes? Por nada, pero es que estás tan graciosa. Ah, sí, yo también a veces me doy risa. No consigo tener un hombre y un hijo al mismo tiempo. En cuanto al amor, Romy creyó encontrarlo en un hombre llamado Daniel Biasini, 10 años más joven que ella. 24 de julio de 1975. No ha sido un flechazo. Daniel es guapo, inteligente y encantador. Tampoco me molesta la diferencia de edad de 10 años. Al contrario, vuelvo a sentirme joven gracias a él. Se casaron poco después. El día de la boda, Romy enseñaba orgullosa un embarazo de 5 meses. Es nuestro regalo de bodas mutuo. Pero al mes siguiente abortó como consecuencia de un grave accidente de tráfico. Un año después dio a luz de nuevo. El parto fue prematuro y muy complicado. 21 de julio de 1977. He tenido una hija. Soy tan feliz. Me daba igual que fuera niño o niña. Lo importante es que esté sana. Se llamará Sara Magdalena. 6 meses antes del que acabaría siendo el golpe más duro que el destino le tenía reservado, escribió en su diario una terrible premonición. Febrero de 1981. ¿Quién sabe cuánto dura la felicidad? Vivo el día. Podrían suceder cosas horribles. Podría enfermar o incluso morir. Su hijo David, que tenía 14 años, visitaba a sus abuelos adoptivos. Era una casa con una verja de hierro que el niño acostumbraba a saltar para entrar. Pero ese día tropezó y cayó sobre los hierros que le atravesaron el vientre. Murió en la ambulancia camino del hospital. 5 de julio de 1981. Mami, mi hijo ha muerto. Romy se culpó siempre de aquella muerte. Alain Delon explicaba mejor que nadie el dolor que inundaba a su expareja. Ella comenzó a morir el día en que perdió a su hijo. Después es cierto que aparentaba ilusión por vivir, pero lo hacía solo por dignidad, porque era una gran mujer y una gran actriz, pero desde entonces, en la intimidad, Romy se derrumbaba con frecuencia. La agonía de la actriz duró un año. Mayo de 1982. No puedo más. No puedo más. Merci, mon petit, auf Wiedersehen. La mañana del 29 de mayo de 1982 encontraron a Romy Schneider muerta, sentada en el sillón de su apartamento de París. No se le practicó la autopsia y nunca se supo con certeza si murió de un ataque al corazón o si se suicidó con una mezcla de barbitúricos y alcohol. Está enterrada junto a su hijo David en un cementerio cerca de París. 40 años después de Romy Schneider nos quedan algunas cosas. Nos quedan sus películas, el recuerdo de su talento y belleza o la imagen de aquella alegre emperatriz Sisi de su juventud, pero también la de esa mujer que transmitió mejor que nadie con su vida la amargura, la tristeza y el dolor. Wird alles wieder schön. Y ahora el juego con el que os retamos todas las semanas. 3 películas a descubrir. A ver cómo anda esa memoria cinéfila. He ido a una tienda de pesca submarina y he hablado con el dependiente. Quizá el equipo de Andrea estuviera defectuoso.
Quizás se obturara el regulador, por eso se quitó la bombona. El equipo funcionaba, nos lo explicaron hasta los de la capitanía. Sí, pero no encontraron la bombona. El equipo funcionaba, Giovanni. André entró en una gruta siguiendo un pez y se perdió. Y después, mientras buscaba la salida, se le acabó el aire. Y entonces se quitó la bombona para poder subir más deprisa. Bueno, Andrea solo en una gruta. No me lo creo, no tiene sentido. Tenía las manos arañadas y las uñas rotas. Puede que no tenga sentido, pero es así. Yo no quiero su dinero. ¿El mío o el de nadie? Tómelo, yo le debo. Nada. No confío en los hombres que no respetan el dinero. Si quiere ser un idealista, debe ser también un tolerante. ¿Está huyendo de la policía? Incluso debe tener un nombre. Jim. ¿Es eso todo? Un hombre misterioso. Si podéis tocar algo lento, que no sé bailar. Y hay una chica que me gusta mucho, y esto y lo otro, y él me dijo, no te apures, hombre, que ahora mismo vamos a tocar Begin de Begin, que es muy fácil, muy fácil. Cuando empezó a sonar Begin de Begin, se me puso el corazón aquí, en la boca. When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a merry evergreen. Hay quien dice que lo ponemos muy difícil. Yo creo que siempre hay alguna película fácil, otra así y una tercera más complicada, es verdad. Pero bueno, aquí no se trata de que nadie se frustre, sino de divertirnos y de recuperar de paso algún viejo título. Hoy empezábamos con La habitación del hijo, la película de Nanni Moretti que ganó la Palma de Oro en Cannes en 2001. Y tras el diálogo escuchábamos una de las canciones de su banda sonora, Insieme a te non ci sto più, Ya no estoy contigo, que cantaba Caterina Caselli. A continuación, oíamos a Peter O'Toole y a Paul Lucas en una de aventuras, Lord Jim, dirigida por Richard Brooks en 1965, con música de Bronislaw Kaper. Y terminábamos con Antonio Ferrandis contando cómo tuvo que bailar el Begin de Begin en Volver a empezar, la película de José Luis García, ganadora del Oscar, y suena aún de fondo el famoso tema de Cole Porter en la voz de Chick Henderson. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes 27 de mayo se ha cumplido el centenario del nacimiento de uno de los actores más icónicos de la historia del cine, uno de los intérpretes más famosos del cine de terror, ciencia ficción y fantasía. Nos referimos a Christopher Lee. Para celebrar ese centenario, le hemos hecho protagonista esta semana del capítulo de nuestra enciclopedia. Con su figura espigada y atlética y su 1,96 de altura, Christopher Lee figura en el libro Guinness de los récords como el actor principal más alto del cine clásico. Pero no es su único récord. Un estudio del periódico USA Today de 2005 le nombraba también el actor más visto de la historia del cine. Es tarde para hablar, querida. Es hora de actuar. ¿Actuar? ¿Cuándo has dejado de hacerlo? A lo largo de su vida participó en más de 250 películas, en una carrera que se prolongó durante 66 años, desde su debut en 1948 hasta su última película, la tercera entrega de la saga El Hobbit, estrenada en 2014. En esos 66 años interpretó toda clase de personajes, aunque muchos le recuerdan sobre todo por sus películas de terror. ¿Conde Drácula? En efecto, sea bienvenido a mi casa.
Christopher Lee no solo fue el mejor Drácula de la pantalla, personaje que interpretó en 10 ocasiones, sino que también fue la momia, el monstruo de Frankenstein, Jekyll y Hyde, o un famoso villano chino al que dio vida en 5 películas. Christopher Lee. Oriental genius. Un genio oriental con poderes diabólicos y aparentemente invencible, el Dr. Fu Manchu. Dr. Fu Manchu. Fuera del cine de terror, Lee interpretó a otros muchos personajes clásicos, como el espadachín Rochefort en 3 películas de los 3 mosqueteros, o este otro. Este cuchillo fue lanzado desde una distancia de unos 15 metros por un hombre de 1,60. ¿Seguro, Holmes? Elemental, no hay huellas. Christopher Lee dio vida al detective de la pipa en varias películas, y es el único actor que se ha metido en la piel tanto de Sherlock como en la de su hermano Mycroft, personaje que interpretó en la vida privada de Sherlock Holmes a las órdenes de Billy Wilder. Las nuevas generaciones, en cambio, le conocen sobre todo por 2 personajes de sagas de gran éxito: Saruman, de las trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit, y el malvado Conde Dooku de la segunda vuelta de la saga Star Wars. Como ves, mis poderes Jedi son superiores a los tuyos. Bien, ríndete. El actor estaba convencido de que con el tiempo esos 2 serán los personajes por los que más se les recuerde. Creo que seré recordado por estas películas más que por cualquier otra cosa que haya hecho antes, porque son sagas que han alcanzado la inmortalidad. Pero de todos los personajes que interpretó, ¿cuáles eran sus favoritos? Lee se decantaba por el de la película Jinnah, donde daba vida al fundador de Pakistán, interpretación que consideraba la mejor de su carrera. En cuanto a su mejor película... Ha llegado el momento de su cita con el hombre de mimbre. El hombre de mimbre, una película británica del año 1973. En cuanto leí el guión, supe que se trataba de una obra maestra. Es la mejor película en la que he participado. No digo la más exitosa ni la más importante, digo la mejor de mi carrera. No es una película de terror, es una película terrorífica. Christopher Lee solo tenía una frustración en su vida de actor, el no haber podido interpretar en el cine a su personaje favorito de la literatura, para el que además daba perfectamente el tipo. El eterno caballero conocido por el nombre de Don Quijote de la Mancha. Pero más allá de sus películas y de sus personajes, vamos a contaros unas cuantas curiosidades sobre Christopher Lee que quizá no conocíais. Familia de ilustre abolengo. La madre de Christopher Lee era la condesa italiana Stella Maria Carandini, considerada descendiente directa del emperador Carlomagno. De niño se acostumbró a ver en su casa a muchas personalidades de la política, la cultura o la aristocracia. En cierta ocasión conoció a 2 príncipes rusos que no eran otros que los asesinos de Rasputín, personaje que él mismo interpretaría en una de sus películas para la Hammer. ¿Es usted Gregory Rasputín? Exactamente. Traigo un mensaje de Su Majestad Imperial Lazarina. Su Majestad desea que vaya a verla a Palacio. ¿Por qué motivo? Al parecer le han recomendado a Su Majestad como sanador. El primo Ian. Su madre se casó en segundas nupcias con un banquero que era tío del escritor Ian Fleming, por lo que Lee y él eran primos políticos. Los 2 se llevaban muy bien, eran grandes amigos, y Fleming recomendó a su primo al productor Albert Broccoli cuando quiso comprar los derechos para llevar al cine las aventuras de su personaje más famoso. Me llamo Bond. James Bond. Al final, Broccoli prefirió a Sean Connery, pero años después, Christopher Lee se desquitaría en parte dando vida a uno de los mejores villanos de la saga de 007, el catalán Francisco Scaramanga, del hombre de la pistola de oro. Tenemos tanto en común, señor Bond. Tanto de qué hablar. Esta oportunidad no volverá a presentársenos. La nuestra es una profesión muy solitaria, así que vamos a pasar unas agradables horas juntos. Su ídolo, Tolkien. De todos los participantes en las trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit, Christopher Lee era el único que había conocido personalmente al escritor británico. Coincidieron una vez cuando el actor era joven. Lee era un fanático de la obra de Tolkien, que aseguraba releer una y otra vez. Por eso, cuando Peter Jackson le propuso unirse al reparto de su saga, Lee fue a verle con una única intención. ¿Sabes de lo que hablo, Gandalf? Quería interpretar a Gandalf fuera como fuese, pero el director le dijo que dada su avanzada edad, tenía ya por entonces 78 años, era mejor que aceptara el papel de Saruman,
ya que no tendría que montar a caballo ni realizar muchas escenas de acción. Espía y cazanazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lee sirvió como aviador en la RAF, pero ciertos problemas en su vista lo apartaron de la primera línea del combate aéreo y fue fichado por el servicio secreto. ¿Por qué me ha escogido a mí? Creemos que para que salga bien una operación de espionaje hay que reclutar personas poco convencionales, hombres y mujeres imaginativos, impredecibles. Lee participó en numerosas operaciones de inteligencia de las que nunca hablaba, ya que muchas de sus misiones siguen aún clasificadas como secretas. Al acabar la guerra, le asignaron al Registro Central de Crímenes de Guerra, con la misión de buscar, detener e interrogar a antiguos oficiales nazis. La acusación les emplaza a que respondan de crímenes, brutalidades, torturas. Ellos comparten con todos los dirigentes del Tercer Reich la responsabilidad por los crímenes más calculados, perversos y devastadores de toda la historia de la humanidad. Christopher el políglota. Ya sé decir all right, very well y beautiful. Yo creo que no voy del todo mal. Christopher Lee iba algo mejor que Paco Martínez Soria. Hablaba con fluidez 5 idiomas: inglés, alemán, italiano, francés y español. Y se defendía también en sueco, ruso, griego y mandarín. Ya le hemos oído antes en español, pero aquí le tenéis agradeciendo el premio que le concedió la Semana de Cine de Terror de Estepona. Muchas gracias por este honor y espero estar con ustedes pronto. Un tipo duro. Lee realizaba hasta bien mayor todas sus escenas de riesgo, por eso era miembro honorario de 3 sindicatos de especialistas de cine. Curiosa profesión la de especialista. En particular, Christopher Lee era un maestro de la esgrima y se le considera uno de los mejores espadachines que ha conocido el cine. En una ocasión fue herido gravemente en una mano durante el rodaje de una pelea a espada con Errol Flynn, quien por cierto estaba borracho. Cantante de ópera y heavy metal. Su abuela materna era la soprano Marie Carandini y Lee tenía un talento natural para cantar ópera, tanto que antes de ser actor, el famoso tenor sueco Jussi Björling le propuso unirse a su compañía. Debe elegir entre ser cantante de ópera y lo que suele llamarse una vida normal. Afortunadamente para los aficionados al cine, Christopher Lee no aceptó, aunque siempre que podía, el actor se marcaba unas arias, incluso en ruedas de prensa. Pero más que la ópera, lo que a Christopher Lee le gustaba de verdad era el heavy metal, y no paró hasta que pudo demostrarlo. ¿Esas fantasías de estrella del rock no se superan a eso de los 14 años? Con casi 90 años, el actor inició una carrera musical en el heavy metal, colaborando en varios discos de sus 2 bandas favoritas, Manowar y Rhapsody of Fire, y creó su propia banda, Christopher Lee Charlemagne, con la que grabó 4 discos. Escuchamos haciendo una versión del My Way de Frank Sinatra. No soy Frank Sinatra y nunca he intentado cantar como él. Mi forma de cantar es más operística. Yo no canto imitando a nadie, canto de la mejor manera que puedo. ¿Y qué otras cosas le gustaban además del heavy metal? Pues por ejemplo, fumar puros. El actor sentía debilidad por los cigarros Montecristo. Qué delicia aspirar estas hierbas malignas. Y también le gustaba jugar a su deporte favorito. Buen swing. Lee fue un gran aficionado al golf y llegó a jugar con maestros como Jack Nicklaus o Severiano Ballesteros. Su buen hándicap le permitió ser miembro del Club de Golf de Edimburgo, el más antiguo del mundo y uno de los más exclusivos. Nadie le ha dado permiso para pasar por aquí, fuera de mi hoyo. Así era Christopher Lee, mucho más que un actor especialista en monstruos y villanos. Yo no interpreto villanos, interpreto a personas, decía una y otra vez, molesto con el encasillamiento al que siempre fue sometido. Un actor único, polifacético y sorprendente, cuya vida fue tan apasionante como el legado cinematográfico que nos dejó. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
es la cantante española Russian Red, con una canción que compuso para la película de Julio Medem, Habitación en Roma, canción que fue nominada al Goya al mejor tema de banda sonora en 2010. Y ahora, turno para Helio Castro y su sección El cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Marcel Barrena, el director de Mediterráneo, la película que en la pasada edición de los Goya ganó 3 premios. Mejor dirección de producción, mejor fotografía y mejor canción original para el tema Te espera el mar, que interpreta María José Yergo. Marcel Barrena ha dirigido también 100 metros con Dani Rovira y Carra Elejalde y el documental Mon Petit, la historia de un joven que viaja por el mundo en silla de ruedas. Y de su vida y de sus películas nos habla a continuación. Que más me gustaba curiosamente era ver los trailers de las películas. Cuando iba al cine, me pasaba el día en el cine, y un día viendo el trailer de una peli muy mala que se llama Phenomenon, con John Travolta, estaba viendo el trailer y pensaba, bueno, hice la reflexión de esto hace alguien, o sea, en vez de que solo me gusta el cine, ¿por qué no voy a intentar hacerlo? Y algún día ver los trailers de mis pelis, y así hice el clic. Escena 6, toma 1. Acción. Y a partir de entonces, no sé, creo que hacía primero de Boop o algo así, de hecho ya lo borré todo de mi mente, todo lo demás lo borré. El tema de jugar en el Barça tampoco acabó de salir demasiado bien, así que solo me quedaba al cine. Venga, vámonos al cine. De acuerdo. ¿En serio? Que sí, vamos al cine. La verdad es que siempre he tenido una pasión por el cine muy solitaria. Estaba yo solo en casa, mis amigos no me seguían. Y la verdad es que puede parecer cursi, pero el programa que hacíais vosotros del cine de lo que yo te diga... ¿Quieres que ponga un rato la radio? ¿Sí? ¿Te apetece? ¿Quieres que ponga algo tranquilo? Sí. Incluso el libro me acompañaban. Esa era mi compañía, yo iba solo al cine. La verdad es que nunca nadie confió en mi futuro como cineasta de joven y me lo peleé yo solo. Ha sido algo solitario. Cuando terminé el instituto no me daba la nota para estudiar en la universidad pública comunicación audiovisual, que en esa época era la nota más alta que había, con más de un 9 de media. Entonces a mí no me daba y lo que hice fue un año de transición en Derecho, estudié Derecho. ¿Tiene alguna experiencia legal? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Y allí había un profesor en la Universidad de Barcelona que también era un cinéfilo, y con él pues pasábamos olímpicamente de dar clases de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho, y hablábamos de cine todo el rato, nos intercambiábamos pelis y demás. ¿Aquí tienes varios clásicos? Sí. ¿Suspiria? ¿Amenaza en la sombra? Entonces empecé a trabajar en el Telepizza, de repartidor de pizzas. Una pizza entera de queso para mí. Para pagarme la matrícula a una universidad privada al año siguiente, la Universidad Blanquerna en Barcelona, donde ya estudié gracias a repartir muchas pizzas. ¡Pizza! ¡Pizza! Y una vez allí, pues me dediqué básicamente a stalkear, a perseguir a profesores que se dedicaran al cine, que tuvieran productoras, hasta que convencí a uno que me acabó contratando para escribir un guión de cómo se repartían las pizzas. Le hizo gracia a mi peripecia pizzera y escribí un guión sobre repartidor de pizzas. Pizzicato. 2 hawaianas y 3 colas. 18,50. Sin propina por tardar. Gracias. Y recuerde, en Pizzicato le servimos con una sonrisa. Que acabó convirtiéndose en una pequeña película para televisión que dirigí yo con 3 palos y una caña, pero que bueno, que fue súper bien en el pequeño circuito de películas para televisión, y a partir de ahí pues hice Mon Petit, Mundo Pequeño, un documental que para mí cambió mi vida y es muy especial, y bueno, ya 100 metros y hasta hoy. El director que a mí ha moldeado mi vida ha sido Spielberg. Yo soy de Spielberg y de Woody Allen, son mis 2 grandes referentes, y yo los he seguido muy de cerca siempre, y Woody Allen siempre decía que una de las mayores decepciones que ha tenido él en su vida es cuando conoció a su ídolo, que era Ingmar Bergman, y que tuvo una gran decepción porque en verdad no tenían nada que decirse y se fueron a comer y Bergman no tenía conversación. No te metas con Bergman. Sí, ¿qué pasa? Bergman es el único genio del cine actual. Es un fanático de Bergman. Entonces yo cogí esa frase de Woody Allen y me la he aplicado a mí mismo, por si algún día
en algún momento me cruzo con Woody Allen o con Spielberg, que a lo mejor a los ídolos lejos, pues no sé que te caiga un mito. Así que prefiero tenerles como mitos y como leyendas y que se queden ahí. Me voy a Lesbos. Hay que ayudar a los socorristas griegos. ¿Qué viene? ¿Pero qué es Lesbos? Lesbos es una isla griega. ¿Qué más te da? Está muriendo gente en el mar y nosotros somos socorristas. ¿Quién viene? Y al final supongo que en su momento fueron personas que me enamoraron y que hacían cosas que yo era incapaz de hacer. O sea, yo puedo correr, pero no puedo hacer un Ironman como hacía Ramón en 100 metros. 3,8 kilómetros nadando, 180 en bici y 42 kilómetros corriendo. ¿Pero hay gente que hace eso? Sí, yo. ¿Qué? Que voy a hacer una triatlón. Un Ironman. Yo puedo viajar, pero no puedo bajar como viajaba Albert en Montpetit, sin dinero, en silla de ruedas y por todo el mundo. Y yo puedo intentar ayudar a la sociedad, pero no puedo echarme al mar a salvar refugiados como hace Oscar. ¿Para quién vamos a trabajar? Para ellos. No somos la Guardia Costera, tío. Y aquí la peña se está muriendo en el mar. Ahí es donde tenemos que estar, en el mar. No hay nadie. No estamos nosotros, no hay nadie. No sé, supongo que ellos me han alucinado, me han abrumado y yo si me dedico al cine y tengo que dedicarle 5 años a hacer una peli, que es la escritura, es la documentación, es estrenarla, es sufrir por los comentarios, es todo, pues que si tengo que meter la cabeza en la guillotina, que sea por una historia que me toque de alguna forma. Pero, en fin, yo cuando era pequeño y veía, yo qué sé, Sueños de un seductor, que no la dirigió Woody Allen, pero sí la escribió, para mí era la película que yo quería hacer. Lo único que hago contigo es ir al cine. Escribo para una revista cinematográfica, además a mí me gustan las películas. Yo quería hacer 4 bodas y un funeral, yo quería hacer esas pelis. Pero mira, me he visto en estos temas y a ver qué pasa en la siguiente. Llora y llora y llora el mar, mientras siente cruzar a sus hijos. Las pelis siguen siendo igual de malas, igual de buenas, con los premios y sin los premios. Y el Goya es para Te espera el mar, por Mediterráneo, de María José Yergo. Por ejemplo, en los últimos Goya nosotros ganamos 3, no ganamos el mayor, porque tampoco creo que tuviéramos muchas opciones por la dinámica del año. Pero, jolín, Mediterráneo fue, yo creo, la película más bien tratada en el escenario. O sea, todas las palabras que se dijeron de Mediterráneo en el escenario fueron a favor. Por ejemplo, Jaume Roures, cuando ganó el Goya Mejor Película por El Buen Patrón, mencionó Mediterráneo como la película que le hubiera gustado hacer. Esas son cosas que, hostia, sales derrotado de alguna forma, pero sales muy reforzado. O cuando Verónica Echegui leyó las 3 películas candidatas para representar a España a los Oscars, estaba Mediterráneo entre ellas y fue la tercera en decir, la última. Claro, yo pegué un grito y un salto en mi casa gritando que mi vecino llamó a la policía pensando que estaba pasando algo. Y esto es historia real. Luego no sales. Bueno, ya lo relativizas porque estás compitiendo con Almodóvar y con Fernando León, ¿eh? Pero el subidón de que te elijan sabiendo que vas a perder es un subidón infinito. Pero luego perder, te vuelves abajo. Entonces, bueno, es la montaña rusa de esta profesión. Llora y llora y llora el mar, mientras siente cruzar a sus hijas. Este tema de Nino Rota pertenece a la película 8 y medio de Fellini, un film que, como nos va a contar ahora Jack Bourbon, tiene bastante que ver con la película que nos trae esta semana. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? En 1963 Federico Fellini atravesaba una crisis creativa.
No sabía qué película hacer tras el éxito que había conseguido con la Dolce Vita, así que decidió hacer una película sobre el propio bloqueo creativo. Y de esta forma nació una de sus obras maestras, Fellini 8,5. Lo curioso del caso es que 8,5 se ha convertido a su vez en una de las películas más inspiradoras de la historia del cine. Inspiró, por ejemplo, a Woody Allen en Recuerdos, a Paolo Sorrentino en La Gran Belleza, a Paul Mazursky en El fabuloso mundo de Alex o a Todd Haynes en su película sobre Bob Dylan, I'm Not There. Incluso inspiró el videoclip de la canción Everybody Hurts del grupo REM, que se basa en el comienzo de 8,5. Y como no, también ha inspirado dos importantes musicales. Uno es Nine, protagonizado por Daniel Day-Lewis en 2009, y el otro, el que os traigo esta semana, All That Jazz, Empieza el espectáculo, dirigido en 1979 por Bob Fosse, el realizador de Cabaret o Noches en la Ciudad. A mediados de los años 70, Bob Fosse vivía uno de los momentos más intensos de su vida profesional. Por un lado, estaba terminando de montar su película Lenny, un biopic del cómico Lenny Bruce que interpretó Dustin Hoffman. No, quita el primer plano. ¿Por qué seguimos en él? Dijiste que el medio era infumable. ¿Sabes qué? Esto no hay quien lo vea, Alan, así que hemos ido a peor y seguimos en el primer plano. Lo arreglaremos. ¿Y si lo quitamos? Es uno de sus mejores monólogos. Y por otro lado, se encontraba enfrascado en los preparativos del musical Chicago, que se iba a estrenar en Broadway en junio de 1975. Dijo que terminaría el montaje en agosto. Esta película ha sido una pesadilla desde el principio. Los ensayos empiezan en 3 días. ¿Ha tenido tiempo de pensar en la función? Ha trabajado en ella durante todo el verano. ¿Cuánto? ¿Un día a la semana? Escuchad, en cuanto ponga los pies en la sala de ensayo, Chicago será lo único en lo que podrá pensar. Toda esa frenética actividad acabó por pasarle factura. Le está dando un infarto, señor Fosse. ¿Cómo? ¿Qué? Dios, atiéndale. Avisen al doctor Kelly y al doctor Peters enseguida. Que venga un equipo completo ahora mismo. Vamos, tampoco exageremos. Tengo un ensayo. Bob Fosse no murió del infarto, pero tuvo que pasar una larga temporada en el hospital. Si me quedo, ¿para cuánto tiempo es? Por lo menos 2 o 3 semanas. Supongo que será una broma. Estoy montando un espectáculo. John, si por favor quieres explicárselo, no entienden nada. Shirley MacLaine, con la que Bob Fosse había trabajado en Noches en la Ciudad, contaba en su biografía que fue ella la que, cuando visitó al director en el hospital, le sugirió la idea de hacer una película musical que contara esa amarga experiencia. Estuve con él anoche. Ya está mucho mejor, haciendo bromas, metiendo mano a las enfermeras, y me ha encargado que os diga que tiene una idea fantástica para un montaje de hospital. Espera. Un número de hospital. Hospital. ¿Qué tal como título? Hospital Rock. No, lo que Bob Fosse había decidido hacer era un musical autobiográfico. ¿No te preocupa contarle tu historia a todo el mundo? Hay algunas diferencias. ¿Cómo cuáles? Pues él no sale vivo del hospital, se muere, es una gran diferencia. Fosse iba a hablar de su vida, de su carrera, de su pasión por el baile y también de una muerte que le rondaba muy de cerca. Así nació su penúltimo film, All That Jazz. Empieza la función. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you'll feel blue, you'll feel sad, you'll miss the bestest pal you ever had. Bob Fosse, que había comenzado su carrera como actor, consideró interpretar él mismo el papel principal, pero los productores se lo prohibieron por sus problemas cardíacos. La Columbia quería a Warren Beatty de protagonista, pero el director no le aceptaba. Así que optaron por Richard Dreyfuss, que llegó a firmar un contrato y a participar en los ensayos de la película, aunque al final la cosa no cuajó. ¿No hacía de ti Richard Dreyfuss? No, lo de bailar le ponía nervioso y lo rechazó. Tiene que ser alguien más guapo, más alto.
Y que tenga mucho pelo. Finalmente el elegido fue Roy Scheider, el actor de Tiburón que tenía un cierto parecido físico con el propio Bob Fosse. Scheider da vida al protagonista de esta historia, un director de musicales tiránico y temperamental que abusa del alcohol y de las drogas y es un mujeriego empedernido. Después decidiré sobre los hombres. Por ahora tengo claro las chicas que quiero. Candy, Casey, Rima, Jennifer y Victoria Porter. ¿La del maillot color rosa? No tiene oído, Joe. Con esas piernas da igual. Ingresado en un hospital tras sufrir un ataque, va confesando todos los excesos que ha cometido en su vida a la mismísima muerte, papel que interpreta una joven Jessica Lange. Vaya, esta sí que es una nariz de borracho. Tú debes saberlo porque bebes mucho, ¿eh, Joe? Sí. Y tomas anfetas, ¿verdad? Sí. Y te acuestas con muchas mujeres. Qué desilusión, ¿verdad? Todo lo contrario. Como en 8 y medio de Fellini, a lo largo de la película van desfilando ante él distintos personajes, su exmujer, su amante o la hija de este coreógrafo para quien lo único importante es el trabajo, mientras que las relaciones personales y sus sentimientos siempre quedan en segundo término. ¿Crees en el amor? Creo en decirte quiero. Te ayuda a concentrarte. Pero tú lo dices continuamente. Sí, lo digo mucho, desde luego. ¿Cuándo? Cuando da resultado. ¿Eso qué significa, yo? A veces no da resultado. Casi todos los personajes que aparecen en la película corresponden a personas reales con las que Bob Fosse se relacionaba, algunas de su vida privada, pero también de su vida profesional. Por ejemplo, el papel del músico se basa en el compositor Stephen Schwartz, con el que Fosse había tenido muchos problemas en su musical Pippin. ¿Creéis que el productor es un coñazo? Pues discutidle una nota al compositor y te tratará como si hubieras envenenado a Mozart. O el personaje que interpreta John Lithgow, que está basado en Michael Bennett, futuro director de la película Dreamgirls y por entonces famoso director de musicales de Nueva York con el que Fosse rivalizaba. Deberían concederos todos los Tonys ahora y así se lo quitarían de en medio. Díselo a tu amigo Michael Bennett. Bob Fosse no se corta y le humilla en una de las escenas. Perdone que le moleste, pero ¿es usted Lucas Sargent? Sí. ¿Le importa? No, claro que no. Soy actriz y después de Gideon, usted es mi director favorito. Siento que su montaje fuera un fracaso. El personaje de su mujer se basa también en la ex esposa de Fosse, la actriz Gwen Verdon. 3 de junio. Entrevista con Gwen Verdon para All That Jazz. ¿Crees que estabas enfadada conmigo en cierto modo? ¿Por qué? Porque yo no me cuidaba como debía, por poner mi vida en peligro. No, estaba preocupada, asustadísima. ¿Recuerdas cómo reaccionaron en la sala de ensayo cuando supieron que estaba ingresado? Se quedaron en shock. Al igual que la hija del protagonista se basa en Nicole Fosse, la hija del director, quien por cierto aparece también brevemente en la película. Ayúdame con una escena. Si quieres seguir viviendo aquí, tendrás que ganártelo. El alquiler no es gratis. La explotación infantil es ilegal. No me digas. Nicole interpreta a una bailarina que hace estiramientos frente a una máquina expendedora. Some of these days you're gonna miss me, Daddy. Some of these days you're gonna feel so lonely. You'll miss her again. You'll miss her kissing. You'll miss me, Daddy, if you go away. En la película hay dos tipos de números musicales. Por una parte, los que forman parte de la obra que se está ensayando, y por otra, aquellos que el protagonista imagina o sueña mientras se encuentra postrado en la cama del hospital, como si sus últimos instantes de vida fueran una más de las muchas coreografías en las que ha trabajado durante toda su carrera. ¡Corten! Joe, la jodiste. Se te olvidó el texto. Al final de este número tu frase era... ¿Cuál era su frase? Su frase era: no quiero morir, quiero vivir.
Bueno, si no puedes decirla, no puedes decirla. ¿Qué se le va a hacer? Habrá que cortarla. Subidme, siguiente número. Aún faltaba por rodar el número final de la película, pero como casi siempre le ocurría al director, había superado en un 40% el presupuesto y sobrepasado de largo la duración del rodaje. ¿Cómo se llama un rodaje de 8 semanas que acaba siendo de 6 meses? Una película de Bob Fosse. Columbia se negó a darle un solo dólar más. Entonces Fosse organizó un pase privado de gran parte de lo filmado para el presidente de la Fox, que impresionado accedió a entrar en la producción y que su estudio financiara el gran número final, el de Bye Bye Love. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye bye my life goodbye. Bye bye your life goodbye. Bye bye my life goodbye. Es el número musical más conocido de la película y muchos especialistas del género lo consideran uno de los mejores de la historia del cine. Un número que adapta una vieja canción de los Everly Brothers de los años 50 y que resulta una oda a la muerte del protagonista. Siempre creí que a los 25 ya habría muerto, pero solo me quedé calvo. Lo mejor para una buena carrera es morirse joven, aún teniendo potencial, aunque después solo hubieras hecho mierdas. Pero nunca se sabrá porque estarás fiambre. Bob Fosse aún rodaría una película más, Star 80, y pondría en pie un par de obras teatrales. Sin embargo, en septiembre de 1987, mientras preparaba la reposición teatral de Noches en la Ciudad, cumplió su profecía de All That Jazz y murió de un ataque al corazón. Tenía 60 años. All That Jazz empieza el espectáculo recibió excelentes críticas. Stanley Kubrick, por ejemplo, tras asistir a su estreno, dijo que creía que era la mejor película que jamás había visto. All That Jazz ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1980 y obtuvo 4 Oscar, entre ellos el de Mejor Banda Sonora. Por cierto, que cuando la película se estrenó en vídeo a comienzos de los 80, fue la primera película de la historia en ese formato en contar con una banda sonora en estéreo. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Termina el programa y vamos a poner punto y final con nuestra habitual versión de un tema de película. Una película que, tal y como os contábamos antes, le hubiera gustado protagonizar a Christopher Lee, aunque al final fue Peter O'Toole quien lo hizo. Es The Impossible Dream, la canción más conocida del musical El Hombre de la Mancha, sobre el personaje de Don Quijote. La versión corre a cargo del grupo Carter USM. A ver si os gusta. Y nada más, saludos de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene. The impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause,
to be willing to pass into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to the glorious quest, that my heart lies peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man, scorned and covered with scars, still strong with his last ounce of courage to reach the unreachable star. This is my quest to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, and to dream the impossible dream, the impossible dream, the impossible dream. Cadena SER. La radio.